Bueno, vamos a hacer la práctica 1-2 que nos indica en el guión como medidas de resistencia con el polímetro, y tenemos aquí directamente un reostato. Bueno, tenemos otro aquí encima, ¿vale? Pero estamos viendo el reostato que vamos a tener para hacer esas prácticas, ¿vale? Un reostato va a ser una resistencia variable entre dos terminales, pero en verdad ya vemos que tiene tres terminales, tiene dos terminales rojos y un terminal negro en medio, ¿vale? Es una resistencia que está bobinada alrededor de un toroide, con lo cual, si nosotros pudiéramos medir, o vamos a medir, la resistencia que hay entre el terminal rojo y el otro terminal rojo, tendríamos todo el toroide, con lo cual tendríamos toda la resistencia que presenta. En cambio, el terminal negro es una resistencia, es un punto de la resistencia que se va a mover por encima del toroide y que va a ir cogiendo pues una determinada superficie del mismo, sin llegar a ocupar todo el toroide entero. Ese valor lo vamos a ir moviendo con este selector giratorio que tenemos en la parte superior, que nos indica desde 0, hay siempre una marca, un elemento que nos va a marcar valores que está entre 0 y 100, porque lo hace en tema porcentual, porque este elemento que marca de 0 a 100, ¿vale?, nos sirve para cualquier otro reostato. Este reostato tendrá unas características particulares, pero aquí te está hablando de que puedo trabajar desde el 0% del valor del reostato al 100% del valor del reostato, ¿vale? En los otros elementos que tenemos va a ser siempre similar. Entonces, siempre recordaremos en el reostato que tenemos la posibilidad de medir toda la resistencia entre los dos terminales rojos, y entre terminal rojo y terminal negro el porcentaje que yo vaya moviendo con el selector giratorio. Hay que recordar que entre este terminal rojo y este terminal negro estaríamos en la parte que va de 0 a por ejemplo, al 30%. Y el terminal negro y el otro terminal rojo que hay sería del 30% al 70%, o sea, al 100%. ¿Qué quiere decir? Que aquí estoy midiendo el 30% de la resistencia, aquí estaría midiendo el 70% de la resistencia, con lo cual yo puedo trabajar con dos valores. Por ejemplo, si tuviera el 50, aquí tendría 50, aquí el otro 50, ¿vale? En la práctica lo que nos indica es que vamos a utilizar el polímetro, vamos a utilizar los polímetros que tenemos para medir la resistencia de este reostato, tanto en valor máximo como en algunos puntos determinados del valor intermedio del reostato, ¿vale? Lo primero que nos dice que hay que hacer es que yo tengo que dar la vuelta, dar la vuelta en este caso, o buscar la placa de características de este reostato. En este reostato vemos que tenemos una resistencia de 1500 ohmios y que tenemos una potencia de 250 vatios, ¿vale?, en este concreto. Con lo cual, entre los dos terminales que tenemos rojos, ¿vale?, va a haber 1500 ohmios. Entonces, cuando ya sabemos lo que va a medir, si está perfectamente el reostato, ya sabemos lo que vamos a medir, podemos ir al polímetro y adecuar la escala, porque primero la zona de medida, que va a ser ohmios, va a ser de resistencia, y buscar la escala más adecuada. Por ejemplo, si utilizamos el polímetro amarillo que tenemos en nuestro laboratorio, en nuestro taller 23, vale, tenemos aquí la disposición. Entonces tenemos que buscar la zona de medida de resistencias. La zona de medida de resistencias está de aquí arriba, tiene el ohmio resistivo, aquí el símbolo de ohmio, y tenemos aquí las diversas escalas. Empieza por 200, 2K, 20K, 200K, 2 megas, 20 megas y 200 megas, ¿vale? Como nos han dicho que son 1500, vemos que la escala de 2K sería suficiente para medir. Podemos medir en todas las superiores, pero claro, ya decimos que utilizar una escala muy grande para medir un valor muy pequeño, estamos introduciendo un error muy grande. Y aparte de introducir un error grande, aquí en la medida, como solo tenemos una determinadas posiciones del sistema digital, iremos perdiendo decimales, ¿vale? Bueno, entonces no podemos bajar de 2K porque son 200 y se pasaría la escala, ¿de acuerdo? Y lo único que tenemos que hacer es determinar el valor a medir. Bueno, pues yo lo vamos a poner en 2K y comprobamos que el terminal negro está en el común y el terminal rojo está dentro, nos indica en voltios, ¿vale?, que casi no se ve aquí, ohmios y hercios, ¿vale? Estamos midiendo en la zona adecuada, ¿vale? Y ahora, para poder medirlo bien, vamos a acercar esto aquí y que tengamos la posibilidad de medirlo y que lo veáis en el vídeo, ¿vale? Y ahora cojo los dos terminales y lo voy a poner entre los dos terminales rojos. Los terminales son unos terminales metálicos que tienen las piezas, o lo que es el conexo metálico en lo que es el extremo del terminal, ¿de acuerdo? O sea que por el centro no tiene una medida, sino que cuando vayamos a hacer medida meteremos las dos puntas y haremos un poco, ¿vale?, inclinaremos un poco para que toque bien dentro de esos elementos metálicos que da el conexionado al terminal, ¿de acuerdo? Entonces yo ahora lo estoy haciendo, estoy presionando un poquito porque si lo dejara suelto las medidas irían fluctuando, no haría buen contacto, vemos qué va pasando. Vale, presiono un poquito, mantengo presionados un poquito los terminales para que haga buen contacto y vemos lo que está midiendo. Vale, está midiendo 1,476. Vale, recordamos que cuando estamos utilizando las escalas de ohmios con K,
¿vale? Cuando estamos viendo la escala con Ks, siempre va a trabajar con un por 1000. O sea, el valor que hay aquí hay que multiplicarlo por 1000. En el 2K, 20K y 200K, lo que salga en pantalla por 1000. En cambio, en los Ms, 2Ms, 20Ms y 200Ms, los megas, habría que multiplicarlo por 1.000.000. En este caso tenemos 2K, 1,476, que estamos midiendo 1476 ohmios. Que más o menos, ya sabemos que siempre hay una diferencia entre lo que te dice nominalmente el fabricante y la realidad. Pues tiene ese 1,476 ohmios. Vale. Aparte de eso, estamos haciendo esa medida, la apuntaríamos en el cuadernillo de guión de prácticas, y ahora me indica que tengo que hacer lo mismo pero con las medidas entre un terminal rojo y el terminal negro, ¿vale? Y en concreto me está indicando que lo tengo que hacer más o menos al 25%, al 50% y al 75%, ¿vale? Pues ahora quito otra vez el terminal, cojo el rojo y el negro. Ahora mismo en el negro lo tengo al 0%, con lo cual si estoy cogiendo el izquierdo, ¿vale? Me tiene que dar un valor de 0, prácticamente. Como no sale el 0 de delante porque no tenemos ese elemento para poder sacarlo, pero te sale el punto, con lo cual sería 0,001, ¿vale? Pues porque no consigo que este selector llegue a lo mínimo posible, ¿vale? Ahora, si lo que quiero es mirar el 25%, pues más o menos de 100 vamos a ir a un 25, y ahora ponemos otra vez el polímetro para ver qué nos está dando, y nos está indicando, bueno, es que hago mal contacto ahora, un momentito. Vale, ese 25. Vale. Vamos a ver si hace buen contacto. Vale, ahí hace buen contacto. Vale, y está punto 380. Vale, eso en escala de 2K habría que multiplicar por 1000, son 380 ohmios, cuando más o menos estamos en el 25% de los 1500. Vale, 25% se ha de dividir para 4. ¿Vale? Pues dividiendo para 4, 4 por 4 unos 400, ¿vale? Todo depende de dónde lo hemos puesto, no va exactamente en la posición, pero bueno, mediríamos ese valor. Ahora nos dicen también al 50%, bajamos otra vez, lo marcamos al 50%, lo colocamos otra vez, y vemos que al 50% nos da unos 714 ohmios, ¿vale? Que sería, si multiplicamos por 2, pues sería los 1400 y pico que teníamos antes. Y también nos indican que miramos al 75%, pues vamos al 75%, y lo miramos aquí. Nos está dando 1128 ohmios, ¿vale? Vemos que va variando. Aquí tenemos 1128. Si yo ahora quito los terminales y cojo el negro y el otro rojo, me daría lo que le falta para llegar a los 400 y pico, los 1400 y pico que teníamos, los 341. Vemos que tenemos esas dos posibilidades, ¿vale? Esta sería la forma de hacer medidas con el polímetro de forma adecuada, ¿vale? Para medir todo el reostato y la parte que nosotros queremos del 25, 50 y 75 de ese reostato inicialmente. Esto lo hemos hecho con el polímetro amarillo que tenemos. Si utilizamos el polímetro verde, las zonas de medida también varían, porque estaremos midiendo resistencia, que la tenemos aquí en este lateral, que la tenemos aquí en esta parte de abajo, vemos los ohmios, y tenemos aquí 200, 2K, 20K, 200K y 2 megas, ¿vale? Pues lo mismo, seleccionaríamos los 2K, ¿vale? Comprobaríamos que está el común en el negro y el rojo está en la zona de medida, en este caso mide continuidad, diodos, miliamperios, voltios y ohmios, y haríamos la misma medida que hemos hecho en el caso anterior, ¿vale? Que esta práctica es bastante sencilla. Este es en el caso de uno de los dos reostatos que tenemos. El otro reostato que tenemos, que es un poquito más grande, ¿vale? Va a variar un poquito sus valores, porque en la placa de características vemos que tiene 150 ohmios y 500 vatios. Bueno, pues lo haríamos sobre el valor máximo de 150 ohmios. Al hacerlo sobre 150, ¿qué tenemos que hacer? Utilizar una escala podemos utilizar la escala de 200 ohmios, no teníamos que utilizar la de 2K. Recordamos que la escala de 200 ohmios directamente da ohmios, no hay que multiplicarla por nada ni sacar ningún valor, ¿vale? Y esta sería hacer la primera práctica de lo que sería la práctica 1-2 de esta primera práctica. Bueno, vamos a ver la segunda parte de la práctica 1-2, en el cual nos solicitan que hagamos medidas dentro de unas bobinas de conductores. En este caso estamos cogiendo un conductor de 1,5 de cobre flexible. Entonces vamos a utilizar, en este caso lo que vamos a hacer es para utilizar la fórmula de la resistencia de este tipo de conductores, que recordamos que la resistencia es resistividad por longitud partido por sección, para que con el valor que vamos a medir de resistencia, sabiendo la sección que tiene y sabiendo que es cobre, de acuerdo, determinar la longitud que hay de bobina aquí, en este cable. Lo vamos a hacer con muchísimo cuidado, porque vamos a introducir un montón de errores, con lo cual no vamos a acertar
plenamente en la medida. No se utilizan estos sistemas para medir la cantidad de cable que tenemos. ¿Por qué? Pues porque metemos mucho error en el propio polímetro. Este polímetro, por ejemplo, va a medir 200 ohmios de escala, es la menor escala que tiene para medir resistencias, y aquí estaremos hablando de 1 o 2 ohmios, con lo cual estamos haciendo medidas 100 veces por debajo de su rango máximo. La clase suele ser clase 1, 1,5, con lo cual ya estamos introduciendo que puede ser un error de 5 o 10%, y aparte, luego vamos a tener que hacer contacto con una ficha, ¿de acuerdo? Y depende cómo presionamos los terminales, cómo está cogido el conductor en la ficha, pues bueno, estamos introduciendo unos errores de resistencia que son pequeñitos, pero claro, en una medida tan pequeña afecta mucho, ¿vale? Entonces, nos vamos a hacer una idea de cómo se haría teóricamente, aunque luego el dato nos puede salir un poco raro, ¿vale? Pero bueno, es suficiente para que entendamos cómo utilizar esa fórmula. Vale, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos piden que determinemos algunas características de este conductor. Es un cable de 1,5 de cobre, ya sabemos la resistividad del cobre a 20, ¿vale? Y que midamos la resistencia. Nos han pedido que midamos la resistencia en las fichas y sin fichas. ¿Por qué? Pues que con las fichas hace mejor contacto que si las quitamos y lo hacemos a mano, ¿vale? Pero veremos que varía un poquito, pero bueno, simplemente vamos a hacer las dos medidas que nos están solicitando. El polímetro, vamos a utilizar el polímetro verde, ¿vale? Y recordamos, tenemos que ir a la zona de ohmios, que es esta zona que tenemos aquí abajo, y vemos la escala más pequeña de 200. Va a estar por debajo de 200 seguro, con lo cual vamos con el sector giratorio a esa posición y comprobamos que hemos puesto el terminal negro en el común y el terminal rojo en la medida de ohmios. Vale, y cuando lo tenemos así colocado, lo vamos a dejar aquí, ¿vale? Para que podamos sacarlo en pantalla y ver el valor que nos está dando. Y ahora lo que haré es coger los dos terminales y, disponiéndolo en una posición que pueda hacer un poco de presión para que haga buen contacto y que se vea, ¿vale? Colocaré uno de los terminales, el tornillo y el otro que tenemos, ¿vale? Estoy haciendo fuerza, ¿eh? Estamos viendo que 1,6 ohmios nos está midiendo directamente, porque estamos en la escala de 200, no hay que multiplicar por nada. 1,6 ohmios, ¿vale? Ese dato lo apuntaríamos en la ficha del valor que tenemos con la medida de resistencia, pero con la ficha. Y luego, posteriormente, la quitaríamos sin que se nos pierdan las puntas, porque luego en algunos de estos cables se nos van perdiendo, ¿vale? Y ahora lo que haríamos es coger los terminales de nuevo y presionando con la mano ver la medida que estamos haciendo. Un momento, a ver si lo cojo mejor. Bueno, ya vemos que 1,6, 1,7, depende si hago más fuerza o menos fuerza al presionar. Pues depende, por ejemplo, ahora estoy quitando fuerza al presionar y sube 2 y pico, ya vemos que si no hacemos un contacto aparece una resistencia de contacto que se tiene que sumar a la que tenemos. Yo si empiezo a quitar fuerza, pues estaríamos hablando de 2 y pico, ¿vale? Y soltarlo. Bueno, tomaremos los dos valores de la medida y con esos dos valores lo que tenemos que hacer es ir a la ficha, poner esos datos de sección, sabiendo la resistividad del cobre que os aportaré en la práctica, y calcular la longitud del conductor en metros, tanto en el caso de que tuviera las fichas como en el caso de que no tuviera las fichas. Y con esto terminaríamos la toma de datos de práctica 1-2.